En la primavera de 1878, la niebla descendía sobre las colinas de Cangas de Oní como una sábana espesa. El río Sella se oía desde lejos, rugiendo entre las rocas, y los caminos empedrados permanecían vacíos. Fue entonces cuando una carreta cubierta llegó al pueblo arrastrando lo que parecía un féretro. Pero no era un ataúd, sino un baúl. Y dentro venía todo lo que la familia Ávila poseía. El patriarca don Matías Ávila había comprado una antigua casona a media legua del pueblo. El edificio de piedra húmeda y tejado inclinado había sido una posada en el siglo anterior. Los lugareños la conocían como la Casa del Camino Viejo. Decían que quien dormía allí escuchaba pasos subiendo la escalera, aunque no hubiera nadie. La familia Ávila llegó con la intención de reabrirla. Traían muebles, herramientas y una docena de lámparas de aceite. Su esposa, doña Mercedes, era una mujer delgada, de rostro pálido y voz suave. Siempre iba cubierta con un chal negro, incluso en verano. Sus hijos, Julia y Emilio, tenían 14 y 12 años. Ambos se mantenían apartados con una mirada fija que incomodaba. El padre decía que la luz del norte les hacía mal a los ojos. Durante las primeras semanas, los aldeanos ayudaron a limpiar el lugar, quitaron polvo, abrieron ventanas y encendieron el horno. La casa tenía un olor persistente a madera mojada y vino viejo. En el sótano había un pozo de agua cubierto por una trampilla. Don Matías decía que servía para enfriar los alimentos, pero nadie lo vio usarlo. En junio, la posada reabrió oficialmente. Un cartel tallado en madera colgaba sobre la puerta: Hospedaje Ávila, comida y descanso. Los viajeros comenzaron a detenerse en el camino para pasar la noche. El precio era justo, la comida abundante y el vino barato. Sin embargo, algo en el ambiente resultaba extraño. Los huéspedes solían marcharse sin despedirse, o al menos eso decían los dueños. Un pastor llamado Esteban Lanza fue el primero en notar las ausencias. Durante un mes entero vio llegar carruajes, pero ninguno partir. Una noche decidió vigilar desde la colina. A la luz de la luna, observó cómo don Matías y su hijo arrastraban algo envuelto en una manta hacia el pozo del sótano. El bulto se movía. Esteban juró haber escuchado un grito ahogado antes de que la trampilla se cerrara. Al día siguiente fue al pueblo para contar lo que había visto, pero el alcalde le advirtió que no repitiera esas palabras. La familia Ávila era respetada y además generaba dinero con los viajeros. El silencio se convirtió en ley. Aún así, los rumores crecían. Al caer la tarde, la posada despedía un olor metálico como de hierro caliente, y cuando el viento soplaba desde el norte, se oía un rumor profundo, un eco que salía desde el subsuelo. En julio desaparecieron 2 comerciantes de Oviedo. Habían cenado en la posada y planeaban seguir camino al amanecer. Sus caballos fueron hallados en el establo, pero los hombres no. Don Matías explicó que habían salido temprano por una ruta alternativa. El alcalde lo creyó o fingió hacerlo. Esa misma semana los aldeanos notaron que el jardín trasero de la casa estaba cubierto de tierra removida. Doña Mercedes plantaba rosales nuevos cada 2 días. El color de las flores era inusual, rojo oscuro, casi negro, y el perfume era dulce y pesado como vino fermentado. En agosto, una tormenta arrasó el valle. El río creció tanto que el camino hacia la posada quedó cortado. Durante 3 días nadie subió a la colina. Cuando el clima mejoró, los campesinos vieron humo saliendo de las chimeneas. Un viajero inglés, Arthur Bell, escribió en su diario una nota que más tarde sería hallada en una biblioteca de Gijón. Pasé la noche en una casa extraña, atendido por un hombre que sonreía demasiado. La cena fue excelente, pero el vino tenía un sabor metálico. Al despertar, mi maleta estaba abierta y el suelo húmedo. He escuchado risas bajo la cama. Mañana me marcho. El hombre nunca llegó a su destino. Su caballo fue encontrado días después junto al río con la silla vacía. Con el tiempo, los aldeanos empezaron a evitar el camino viejo. Solo los forasteros se hospedaban allí. A veces, durante las noches sin luna, se veían sombras moviéndose entre las ventanas de la planta alta. Nadie podía distinguir cuántas personas vivían realmente en la casa. A veces se oían 4 voces, otras 6 y siempre un sonido constante. El golpeteo del molino de carne que don Matías había instalado junto a la cocina decía que era para preparar embutidos, pero el olor no era de cerdo. En octubre, el sacerdote del pueblo, padre Alonso, decidió subir para bendecir el lugar. Doña Mercedes lo recibió en la puerta con las manos cubiertas de harina. Le ofreció un trozo de pan recién horneado. El cura lo probó, pero escupió de inmediato. El pan sabía a hierro. Cuando intentó marcharse, vio que las paredes del pasillo estaban manchadas con algo oscuro. Ella le dijo que era vino derramado. Sin embargo, el vino no se seca tan lento. El padre Alonso regresó pálido. Esa misma noche escribió una carta al obispo de Oviedo. Los Ávila no sirven a Dios. Su pan alimenta algo que no es humano. Bendecirlo sería profanar el agua. Pocos días después, el sacerdote desapareció. Su sotana fue hallada flotando en el río.
Desde entonces, nadie volvió a hablar de la familia en voz alta. La posada siguió abierta hasta el invierno, cuando un incendio misterioso la consumió parcialmente. Sin embargo, la planta baja permaneció intacta, y al mes siguiente una nueva chimenea comenzó a echar humo. La familia Ávila nunca se marchó. El invierno de 1879 fue el más crudo que Asturias recordaba en décadas. Las montañas se cubrieron de hielo, los caminos desaparecieron bajo la nieve, y los lobos bajaron de los bosques buscando alimento. La posada de los Ávila, sin embargo, seguía encendida cada noche. Los viajeros decían verla brillar como un faro en mitad del valle, pero cuando intentaban acercarse, las luces se apagaban. Enero, una cuadrilla de leñadores halló restos humanos cerca del río. Eran huesos pequeños, demasiado limpios para haber pasado tanto tiempo en el agua. Uno de ellos tenía una marca, una inicial grabada a fuego, una A. El alcalde ordenó silencio. Dijo que podían ser restos de alguna fosa antigua, pero los hombres del pueblo ya sabían la verdad. Ninguna fosa limpia tanto los huesos. Un mes después, un viajero francés llamado Renedel se hospedó en la posada. Venía desde San Sebastián rumbo a Oviedo. Escribió una carta a su esposa antes de dormir. Fue encontrada mucho después en el interior de una botella enterrada bajo una piedra. Decía: «El señor Ávila me ha ofrecido vino y pan. El pan es delicioso, pero su hijo me observa sin pestañear. Hay un olor extraño en la casa, mezcla de grasa y flores. En el sótano juraría haber escuchado agua moviéndose. Si no regreso, quema esta carta». René nunca fue visto otra vez. 3 días después, doña Mercedes vendió un medallón de oro en la joyería del pueblo. Era el mismo que el francés llevaba en su retrato matrimonial. Los aldeanos comenzaron a dejar ofrendas frente a la posada, velas, cruces, incluso sal bendita. Decían que así los Ávila no saldrían de noche. Pero el miedo se volvió costumbre y la posada siguió abierta. Una noche, un grupo de contrabandistas que atravesaba el valle vio algo imposible. Desde la colina vieron a don Matías cargando un cuerpo en el hombro. No era un cadáver inerte. Se movía y lo arrojó al pozo del sótano sin siquiera mirar abajo. Uno de los contrabandistas juró escuchar un golpe húmedo, seguido de un sonido de molienda como si el agua girara. A finales de marzo, el silencio se rompió. Un inspector de Oviedo, Benjamín Llorente, llegó al pueblo tras recibir una denuncia anónima. Su misión era revisar las posadas del Camino Viejo, sospechosas de alojar fugitivos. Cuando llegó a la casa de los Ávila, fue recibido con una hospitalidad excesiva. Doña Mercedes lo invitó a cenar y don Matías ofreció una botella de vino. El inspector aceptó. Durante la comida preguntó por los viajeros desaparecidos. El anfitrión sonrió. «Todos siguen su camino, señor. Nosotros solo damos descanso». Pero el vino tenía un regusto amargo. Benjamín fingió beber y observó a los demás. Nadie comía excepto él. Julia y Emilio lo miraban desde la escalera, inmóviles, como si esperaran algo. Esa noche el inspector fingió dormir. A medianoche escuchó pasos. Abrió una rendija en la puerta y vio a doña Mercedes caminando con una lámpara. Llevaba una bandeja con trozos de carne cruda. Descendió al sótano. El inspector la siguió sin hacer ruido. Cuando asomó la cabeza por la trampilla, vio algo que lo dejó sin respiración. El pozo estaba abierto y dentro había una rueda de molino girando lentamente. El agua no era clara, sino densa, rojiza, y cada vuelta del molino soltaba un gemido como un aliento. Doña Mercedes dejó caer la carne dentro. El agua se agitó como si tuviera hambre. Luego murmuró una oración en voz baja. «Que comas lo que nos da la vida. Que duermas hasta mañana». El inspector retrocedió sin hacer ruido, subió a su habitación y escribió un informe rápido. Planeaba salir al amanecer, pero no lo logró. Al día siguiente, el mozo del molino vecino halló la puerta principal abierta. En la mesa había restos de una cena. La silla del inspector estaba caída y el suelo manchado. El pozo del sótano estaba cubierto. Nadie volvió a verlo. Solo encontraron su cuaderno manchado de humedad con una frase final: «El agua come y el pan sangra». El rumor se extendió hasta Oviedo y la Guardia Civil fue enviada a investigar. 3 agentes llegaron una mañana de abril y revisaron la casa. No hallaron cadáveres ni rastros evidentes de crimen. Solo un olor fuerte, imposible de identificar. El capitán ordenó abrir el pozo, pero al intentar hacerlo, el metal de la tapa estaba caliente como si ardiera. Uno de los hombres metió una varilla de hierro. Cuando la retiró, el extremo estaba corroído. El capitán escribió en su informe: «Substancia corrosiva de origen desconocido. El agua no es agua. No tocar». Los agentes sellaron el pozo y recomendaron abandonar el lugar. La familia Ávila no fue arrestada. El caso fue archivado y el camino volvió al silencio. En otoño, la posada cerró repentinamente. Los Ávilas desaparecieron sin dejar rastro. Las ventanas fueron tapiadas, las puertas clavadas,
pero los campesinos aseguraban que aún salía humo de la chimenea y que cuando el viento soplaba desde el valle, se oían voces debajo de la tierra, oraciones mezcladas con llantos. Uno de los niños del pueblo, jugando cerca del jardín, descubrió algo enterrado, una lámpara de aceite cubierta de barro. Cuando la encendieron, el aceite ardió con una llama azul y el aire olió a carne. Pasaron más de 20 años antes de que alguien volviera a pronunciar el nombre de los Ávila. La posada quedó abandonada, cubierta de musgo, con el tejado hundido y las paredes devoradas por la humedad. El pozo fue sellado con piedra y el camino viejo se convirtió en una senda de pastores. Con el tiempo la historia se transformó en leyenda. Los aldeanos contaban a sus hijos que el agua del lugar enrojecía si se la tocaba con las manos. Nadie subía hasta allí salvo los lobos. Pero en 1905 un hombre apareció en el pueblo diciendo ser Emilio Ávila, el hijo menor. Llevaba un bastón de hierro y un acento distinto aprendido en Cuba, donde afirmaba haber vivido exiliado. Dijo que había regresado para reclamar la propiedad familiar. Los vecinos lo miraban con recelo. Tenía los mismos ojos fijos de su padre y una sonrisa que no mostraba los dientes. Emilio aseguró que su familia había sido víctima de calumnias y que el incendio de 1879 había destruido todo. Quería restaurar la casa y abrir de nuevo la posada. Traía dinero, permisos y una carta notarial. El alcalde, temeroso de oponerse, aceptó y en pocos meses las obras comenzaron. Los obreros limpiaron el jardín y abrieron el pozo sellado. El capataz Ramón Cuervo anotó en su cuaderno que el interior olía como una herrería mojada. Al retirar las piedras encontraron restos de madera calcinada y trozos de metal curvado. El fondo parecía tener una capa viscosa, oscura. Intentaron bombear el agua, pero las mangueras se derretían al contacto. Emilio, observando desde arriba, ordenó taparlo de nuevo. «No saquen lo que duerme», dijo, «o despertará con hambre». Los hombres rieron nerviosos, creyendo que era una broma. Esa noche el capataz desapareció. Su linterna fue hallada encendida junto al pozo. El bastón de Emilio apoyado en la barandilla estaba mojado. Durante las semanas siguientes, el pueblo volvió a oler a vino y pan recién hecho. Los jornaleros decían que Emilio cocinaba por las noches. A veces veían luces moverse dentro de la casa, aunque nadie vivía con él. Decía que tenía huéspedes, viajeros que llegaban sin hacer ruido y partían antes del amanecer, pero nadie vio sus rostros. Un carpintero local, Tirso Gaitán, fue contratado para reparar las escaleras. Contó después que el aire dentro era sofocante. Había humedad pero no moho. El suelo parecía latir bajo los pies. Mientras trabajaba, escuchó un sonido de respiración que provenía del pozo. Pensó que era eco hasta que el aire cambió de temperatura. Salió corriendo sin cobrar. Esa misma tarde sus herramientas aparecieron ordenadas junto a la puerta de su casa. Nadie las había llevado allí. En octubre comenzaron las lluvias. El río creció y el camino viejo volvió a cubrirse de barro. Los aldeanos aseguraban ver a Emilio caminar con un farol cada noche. Decían que hablaba solo, mirando al suelo como si respondiera a una voz que venía del pozo. Algunos afirmaban que la luz de su lámpara no iluminaba, sino que absorbía la claridad a su alrededor. «Esa casa come la luz», decía el herrero del pueblo. Un día, el maestro de escuela, curioso por las historias, subió hasta la colina. Encontró la puerta entreabierta. Dentro olía a pan caliente y a hierro oxidado. En la mesa había 3 platos servidos y pan recién cortado. Solo uno estaba mordido. El maestro llamó varias veces, pero nadie respondió. Cuando miró al suelo, notó que estaba húmedo. Un hilo de agua bajaba desde el sótano dejando una línea roja. Salió corriendo. Semanas más tarde llegó una comisión de obras del ayuntamiento. El terreno había sido vendido para construir una nueva carretera. Los ingenieros comenzaron las excavaciones y hallaron estructuras bajo la casa, un sistema de túneles estrechos que descendían en espiral. Algunos pasadizos estaban revestidos con una mezcla de cal y hueso molido. En las paredes había marcas hechas con uñas y en el centro una fosa circular donde el aire era espeso y caliente. Uno de los ingenieros bajó con una cuerda y gritó que había encontrado un objeto metálico. Cuando lo subieron, vieron que era una rueda oxidada. Al limpiarla notaron que era parte de un molino. La superficie estaba grabada con letras invertidas. Nadie logró leerlas completas, pero una palabra se distinguía con claridad: vida. Las obras se detuvieron, la comisión fue disuelta y los planos archivados. El ayuntamiento declaró el terreno no apto para edificación. Emilio Ávila desapareció poco después. Solo se halló su bastón hundido en el barro junto al pozo. Los obreros juraban que el aire del lugar olía a pan tostado y a sangre seca, y que por las noches se oía el chirrido de una rueda girando bajo tierra. En 1906, el nuevo propietario, don Julio Cabrales, quiso construir una granja sobre las ruinas. Durante las obras, uno de los albañiles rompió una pared antigua. Dentro había una cavidad con docenas de frascos de vidrio.
Cada uno contenía un líquido oscuro y una etiqueta con nombres escritos a mano, entre ellos René de Leer, Benjamín Llorente y Arthur Bell, los desaparecidos de 1879. El olor al abrirlos fue insoportable. La Guardia Civil regresó al lugar, pero esta vez la investigación fue cerrada en cuestión de horas. Los frascos fueron confiscados y el terreno expropiado. Los documentos oficiales hablaban de residuos químicos de origen desconocido. Ningún periódico local publicó la noticia, pero la gente del valle ya sabía lo que había allí. No era una casa ni una fosa, era un cuerpo y seguía respirando. En el verano de 1961, el periodista Darío Monasterio recibió una carta anónima con 3 objetos dentro: una llave oxidada, una etiqueta de vidrio con el nombre Arthur Bell y una fotografía desvaída donde se veía una cocina de piedra con la mesa puesta para 3. Detrás de la foto una frase escrita a lápiz: todavía calientan el pan. Monasterio trabajaba para un semanario de Oviedo que publicaba crónicas locales con pretensión de historia. Le interesaban los huecos, los archivos con páginas arrancadas, las familias que se cambiaban el apellido. Cuando leyó Arthur Bell, recordó un rumor viejo: los extranjeros que se perdían en los montes de 1878. Y cuando miró la llave, distinguió un diente mellado como mordido. Decidió subir al valle. Llegó a última hora de la tarde. El camino, ahora una pista de tierra apisonada, bordeaba un prado donde las ortigas crecían altas. La casa de los Ávila no existía, pero el rectángulo del solar seguía dibujado por piedras hundidas. El pozo, cubierto por una losa de hormigón, tenía un agujero de respiradero. Del agujero salía un aire más templado que el de fuera, con un olor dulzón, pegajoso, imposible de ubicar entre pan quemado y hierro. Monasterio anotó en su libreta: el suelo exhala memoria. Clavó la llave en un resquicio y empujó. La losa no se movió, pero el aire cambió. Por un instante el prado quedó en silencio. Ni insectos ni viento, solo un ruido bajo, mecánico, como si una rueda oxidada girara muy lejos. El periodista apartó la cara mareado. Cuando se recompuso, notó marcas en la orilla del respiradero. Uñas no infantiles, profundas, repetidas, pacientes. Esa noche durmió en la fonda del pueblo. La dueña, una mujer de manos rojas llamada Matilde, le llevó caldo sin preguntarle nada. Al dejar el plato dijo: no hay que escribir de los que cenan sin sentarse. Monasterio fingió no entender y preguntó por Emilio Ávila. Ella miró hacia la puerta como si alguien escuchara desde la calle. Volvió sí, y se fue por su propio pie, solo que nadie lo vio dar la vuelta. Al día siguiente, el periodista volvió al solar con una cámara y una cinta métrica. Quería delimitar el contorno de la antigua bodega. Mientras tomaba medidas, un perro apareció entre los helechos. Olfateó la losa y gimió con un sonido que parecía humano. Se alejó cojeando como si el suelo lo hubiera quemado. Monasterio se arrodilló, pegó la oreja al respiradero y escuchó, primero nada, luego, muy lejos, el golpe seco de un metal contra superficie dura. Pausa. Un patrón que no era azar. Esa misma tarde visitó al secretario del ayuntamiento. Lo recibió un hombre joven con corbata que dijo llamarse Quintana. Es terreno expropiado por riesgo geológico, explicó con sonrisa administrativa. Cuando Monasterio mencionó la palabra frascos, la sonrisa se desarmó. Esas cosas pertenecen a Sanidad. ¿Sanidad o Guardia Civil? Quintana no respondió. Le tendió una carpeta con copias borrosas. En una de las páginas, un sello de 1906, no apto para habitación humana por emanaciones persistentes. Al anochecer, el periodista paseó por la plaza. Un anciano se sentó a su lado sin presentarse. Usted no es de aquí, dijo. Se le nota en los zapatos. Entre los nuestros la tierra no se defiende. Le dejo un consejo. Si oye pan cocerse bajo tierra, no levante la tapa. Monasterio sonrió por cortesía. El anciano añadió casi en susurro. La rueda no dejó de girar. Solo le echaron silencio encima. Decidió quedarse una semana. Cada día subía a la colina y tomaba notas. Midiendo el sol, calculó el punto exacto donde habría estado la cocina. Clavó estacas. Trazó líneas, imaginó paredes. A los 3 días, la tierra marcó su propio plano. Una franja se ablandó bajo sus pies, exactamente donde él había dibujado el corredor hacia la bodega. Escarbó con una pala corta a 10 en perometal. Sacó una rueda dentada pequeña con un eje partido. La limpió con el pañuelo y leyó grabada al revés la palabra vida, la misma que constaba en el informe de 1905. Esa noche escribió el primer borrador de su reportaje, La casa que come luz. Describía el olor que subía del respiradero, el silencio que apagaba insectos, la rueda grabada. Al finalizar, apoyó el papel bajo la lámpara. La tinta fresca pareció tardar más de lo normal en secar. Sopló. La superficie de la hoja onduló como piel.
Monasterio retiró la mano de golpe, consciente de que en sus crónicas la palabra era una cuerda y que alguien desde abajo escuchaba. A la mañana siguiente encontró una bolsa de tela colgada en el pomo de su puerta. Dentro había 3 cosas: una etiqueta de vidrio con el nombre Ben Llorente, una cuchara ennegrecida y un papel cebolla con un croquis, una espiral descendente que terminaba en un círculo con puntos alrededor. En la esquina un número: 12. Monasterio pensó en asientos, pensó en platos, pensó en voces, convenció a 2 peones para ayudarlo a retirar la losa. Trabajaron en silencio con palancas y cuñas. La piedra se dio un dedo, 2. Cuando por fin levantaron lo justo para asomar una linterna, un aire caliente les golpeó la cara con un olor a pan viejo y sangre. La luz mostró paredes recubiertas de cal y líneas negras que parecían dibujos de cuchillos, perchas, ganchos. En el suelo surcos para líquidos y al fondo una estructura circular donde una rueda mayor dormía estancada. Los peones soltaron la losa y echaron a correr cuesta abajo. Monasterio se quedó solo, con los ojos llorosos por el humo que no se veía. Bajó al pueblo tambaleando. Matilde le cerró el paso con el cuerpo. Ya vio bastante, dijo. Si escribe, escriba, que aquí no se cena con desconocidos. Él asintió y preguntó por Emilio Ávila. Se fue en octubre hace 50 años, respondió ella. Dejó el bastón junto al pozo. No lo olvidó. Se lo quitaron. El periodista envió un primer texto al semanario. El editor respondió con una nota urgente, tema sensible. Nos piden prudencia, no nombres propios. Cambiar fechas. Monasterio entendió el mensaje viejo. Escribir sin decir, hablar sin señalar. Pero en la tarde, cuando cruzó la plaza para fumar, Quintana lo alcanzó a paso rápido. Tenemos que cerrar el acceso, dijo en voz baja. Han llegado instrucciones de Oviedo. Se va a cubrir de nuevo. ¿Por qué? Por emanaciones, dijo el secretario y tragó saliva. Y por higiene. Esa noche en la fonda, el periodista se quedó solo en el comedor después de la hora de la cena. La sala olía a sopa y a leña apagada. Sobre la mesa, Matilde había dejado una hogaza envuelta en paño. Monasterio la cortó. El interior estaba tibio. Se llevó un trozo a la boca y entonces escuchó, no en la habitación, sino dentro del pan, un rumor de rueda empapando migas. Dejó el cuchillo sobre el mantel. La hoja vibró lo suficiente como para sonar. Por reflejo miró la puerta. Nadie. El rumor venía desde el suelo. A las 5 de la mañana, Monasterio subió por última vez a la colina. La losa estaba sellada con cemento fresco y una capa de cal. Al lado, una tablilla, propiedad municipal. Prohibido el paso. Abajo, en el valle, la niebla no se movía. El periodista se sentó en la piedra, cerró los ojos y con la frente sobre las rodillas recordó la espiral del croquis, los 12 puntos, los nombres en las etiquetas. El aire templado, la rueda, la palabra vida abrió los ojos cuando el sol apenas tocó la ladera. El cemento, aún húmedo, emitió un crujido sordo muy leve, como un pan al romperse. Monasterio dejó la libreta en el suelo, sacó la cámara e hizo 3 fotos. En la tercera, un reflejo atravesó el visor, un arco rojizo que no venía del cielo. Miró alrededor. No había nadie. Respiró hondo y dijo en voz alta, sin darse cuenta, basta. El reportaje salió publicado 2 semanas después, con un título recortado: La colina y el pozo. Sin apellidos, sin fechas, sin rueda. Solo quedaban la llave oxidada y la fotografía de la mesa de piedra. El texto terminaba con una frase suave para no molestar. En el campo, los olores cuentan historias que a veces es mejor no escuchar. Monasterio guardó el resto del material en una caja y la envió por correo a su propio apartado en Oviedo. La caja nunca llegó. Años más tarde, en 1974, un topógrafo del Principado midió la zona para un proyecto de repoblación forestal. Anotó una anomalía. El suelo devolvía eco al golpearlo con la vara. No metálico, no hueco, algo intermedio, como si la tierra estuviera rellena con una miga compacta. Dejó un informe que nadie leyó. En el margen escribió con lápiz: huele a horno. En 1981, un estudiante de historia localizó por azar la carpeta original de 1905 en un archivo comarcal. Dentro, los planos de los túneles y un inventario parcial de objetos retirados. El último IM decía rueda con palabra tallada, invertida, vida. Al dorso, un garabato infantil, un plato, un cuchillo, una amiga triangular. El estudiante fotocopió los documentos, pero su director de tesis le pidió que cambiara de tema. «Tiene usted un buen olfato», dijo el profesor con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero hay hornos que no conviene abrir para el pueblo». El asunto volvió a dormirse. Los niños aprendieron la regla sin que nadie la escribiera. No aceptar comida fuera de casa, no mirar dentro de pozos, no pronunciar en voz alta los apellidos que muerden. Matilde envejeció detrás del mostrador y siguió cortando pan al atardecer. Decía que la vida es eso, migas que hacen camino. Cuando murió,
Su sobrina encontró escondida en un cajón de harina 3 etiquetas de vidrio con nombres extranjeros y una cuarta en blanco. Sobre la madera, la huella de una rueda pequeña. En 2001, una sequía dejó a la vista el brocal antiguo bajo la costra del cemento. Un excursionista metió el móvil por la grieta y grabó un video tembloroso. Se veían paredes blancas y al fondo algo que parecía un plato hondo clavado al suelo. El audio al limpiarlo mostró un ritmo. Metal leve, pausa, metal, pausa, como un cuchillo tocando el borde de un plato. El archivo se compartió por foros durante unos días y después desapareció. Dicen que el dueño del teléfono lo dejó olvidado en la barra de la fonda y que por la mañana tenía la pantalla cubierta de una película pegajosa como almidón seco. En 2019, un equipo de arqueología de paisaje pasó un magnetómetro sobre la colina. El mapa resultante mostró una elipse densa bajo el solar y líneas radiales que convergían en el respiradero. Uno de los investigadores bromeó. «Parece una hogaza», otro respondió, «o un corazón». El informe fue archivado bajo estudio de susceptibilidad y nadie lo difundió. La figura quedó guardada en un pendrive con etiqueta blanca. En el dorso alguien escribió con rotulador: «Vida». Hoy quien sube a la colina encuentra un prado aparentemente manso, una valla de madera nueva, una señal municipal que prohíbe construir un silencio que no se parece a ningún otro silencio de la comarca. Si uno se sienta sobre la losa, la ropa absorbe un olor persistente que no se quita en el lavado. Pan tostado con un hilo de metal. Si uno apoya la palma en el suelo, siente un tibio que no es de sol. Y si uno cierra los ojos al caer la tarde, puede oír una rueda muy lejos, una sola vuelta, otra, como un estómago antiguo que recuerda. A veces en el pueblo alguien deja una hogaza sobre el alfizar de una ventana. No se la come nadie. Al amanecer, la corteza aparece marcada con líneas finas, concéntricas, como si una rueda hubiera pasado por encima con delicadeza. Nadie barre las migas. Se quedan allí hasta que el viento las levanta y las lleva en fila hacia la colina. El periodista Darío Monasterio murió en 1988. Entre sus papeles, su sobrina encontró una última hoja mecanografiada sin título. No tenía verbos fuertes ni adjetivos fáciles, solo una enumeración sobria de objetos. Llave, etiqueta, cuchara, rueda, pan. Y una línea final alineada a la derecha, como si no quisiera ocupar el centro de la página. Ellos no mataban por hambre. Debajo, en tinta azul, 3 palabras ponían la mesa. Desde entonces, cada cierto tiempo, un visitante llega con una copia de aquel recorte sin nombres. Sube en silencio, deja pan sobre la losa y baja con los bolsillos oliendo a hierro. Nadie pregunta, nadie anota. Los del Valle aprendieron que hay archivos que se guardan mejor en la nariz que en las hemerotecas, porque el olor, dicen, no miente, solo vuelve. Y en las mañanas frías, cuando el sol aún no rompe la niebla, el prado entero parece levantar un aliento mínimo que calienta a la altura de la rodilla. No es viento, no es vapor, es un horno viejo muy hondo que no se apagó. Una rueda que nunca dejó de girar. Una palabra invertida esperando boca arriba en silencio bajo la piedra vida.